En las piedras del sur de Costa Rica quedaron grabadas las líneas de un mundo antiguo, figuras y símbolos que nos cuentan cuáles fueron las creencias y la cosmovisión de los pueblos originarios. Mi nombre es Mauricio Gamboa, soy el alfarero del estudio de Replica Project, especializado en fabricar reproducciones de cerámica de pueblos de la antigüedad. Acompáñenme a visitar algunos de los vestigios en piedra más icónicos en el cantón de Cotobruz, al sur de Costa Rica, y de paso aprendemos algo sobre el significado de estas piedras. Este es el lenguaje de los petrograbados. La zona del Pacífico Sur de Costa Rica es el área geográfica de más reciente ocupación humana en tiempos modernos. Es un lugar donde a menudo encontramos pueblos que no suelen tener más de 100 años de fundación. Sin embargo, su historia antigua se remonta a varios milenios en el tiempo, y los vestigios de los pueblos antiguos que habitaron esta zona son todavía visibles para nosotros si sabemos dónde mirar. La zona es dominada por la cuenca hidrográfica del río Térraba, el más largo del país con 160 kilómetros. Y geográficamente se identifica como Valle del General Cotobruz, con unos 2.000 kilómetros cuadrados de superficie. Acompáñenme a visitar en el cantón de Cotobruz, al extremo sureste de este extenso valle, algunos de los petrograbados más conocidos y otros no tanto, y aprendamos juntos un poquito sobre la historia remota de nuestra región. Visitar estos monumentos implica necesariamente desplazarse alguna distancia, por todo tipo de carreteras y caminos, puesto que Cotobruz es un cantón muy grande, 933 kilómetros cuadrados. Pero eso mismo nos da la oportunidad de apreciar la belleza natural de esta zona, en esencia rural y campesina, pero repleta de secretos milenarios. Terminamos de llegar a pie a nuestra primera parada en el distrito de Gutiérrez Brown, en la comunidad de Monterrey, donde un enorme petrograbado con decoración bastante compleja desafía el tiempo y a los elementos irguiéndose en medio de la vegetación después de incontables siglos. Está decorado con elementos como círculos, líneas, espirales y un par de concavidades que presumiblemente pudieron ser utilizadas para la colocación de algún tipo de ofrenda. Me guiaron a visitar estos lugares dos personas, Juan Carlos Mena, encargado de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Cotobruz, y don Olger Trejos, regidor de la Municipalidad de Cotobruz. Ambos demuestran tener una conciencia sumamente desarrollada en lo que respecta al tema de la conservación de estos lugares tan especiales. Llama mucho la atención un elemento extra. A un costado de la piedra y separado del conjunto de símbolos, una figura particular resalta. Es un lagarto de dos cabezas encerrado en un círculo, un motivo visto solamente en un metate de panel colgante conservado en el Museo Nacional de Costa Rica, encontrado en 1899 en la comunidad de Coronado, un pueblo al noreste de San José, a más de 250 kilómetros de distancia. Aunque no conocemos el significado de tal figura, llama mucho la atención encontrar en nuestra zona esta representación. Y hablando de hallazgos llamativos, muy cerca encontramos nada menos que una de las mundialmente famosas esferas del diquís. Entonces podemos decir que en el cantón de Cotobruz, claramente algo lejos del delta del Diquís, nuestros ancestros también fabricaron estos objetos que siguen generando discusiones tanto entre expertos como aficionados acerca de su propósito. Recordemos nada más que en el sitio arqueológico Finca 6 en Palmar Sur se han encontrado grandes cantidades de esferas e incluso algunas, todavía in situ, protagonizan alineamientos solares en momentos específicos del año. Hasta el día de hoy se conocen alrededor de 300 esferas del diquís y aunque la mayoría fueron removidas de sus sitios originales, encontrar un ejemplar en las tierras altas de Cotobruz, tan lejos de la costa, es motivo de maravilla. Antes de dejar el lugar, visitamos 3 petrograbados más, todos a muy poca distancia, lo que nos indica que este lugar, poco poblado en la actualidad, fue muy importante para las gentes que lo habitaron en el pasado. Y estos vestigios debieron tener una importancia que vamos a intentar entender pronto. A varios minutos de distancia, visitamos otra piedra monumental profusamente labrada con los mismos elementos que ya vimos anteriormente. Se trata de la Piedra Pintada, que incluso da su nombre a la comunidad de La Pintada, donde se encuentra en terrenos de un convento de franciscanos.
La Pintada está de hecho catalogada como sitio arqueológico por el Museo Nacional de Costa Rica y durante décadas han sido comunes los hallazgos de material cultural en esta comunidad. La estructura que techa este monumento es un simple pero poderoso indicador de la importancia que tienen las acciones en favor de la conservación del legado de la antigüedad, y esto es algo que la gente de La Pintada ha entendido muy bien, porque lo que están haciendo en realidad es proteger este monumento para que sea apreciado y estudiado por las generaciones del futuro. La siguiente parada la encontramos al dirigirnos hacia la comunidad de Sabanillas, varios kilómetros antes del territorio indígena La Casona. Encontramos escondido en un recodo del camino uno de los petrograbados más grandes, hermosos e impresionantes del cantón de Cotobruz. Esta piedra monumental impresiona no solo por la belleza de sus diseños cincelados, sino también por encontrarse directamente en un curso de agua, y eso nos lleva a la parte final de este breve repaso sobre petrograbados. Y es que después de apreciar su abundancia y la complejidad de sus diseños, las preguntas son inevitables. ¿Con qué propósito fueron hechos? ¿Qué tan antiguos son? ¿Quién los hizo? Pues bien, algunas de estas preguntas tienen respuesta y otras no, pero podemos comenzar a entender algo de este tema adentrándonos en el campo de la arqueología que, en efecto, ha logrado establecer con seguridad algunas cosas. Así que empecemos por el principio. Existe evidencia de presencia humana en el territorio de lo que hoy conocemos como Costa Rica desde hace aproximadamente 12.200 años. Dejen que ese número entre en su cabeza. Lo que quiere decir que nuestros más antiguos ancestros convivieron por lo menos 2 milenios con lo último de la megafauna. Y si para ese entonces habían llegado al sur de Costa Rica, es muy probable que hayan visto nuestra querida cordillera de Talamanca de una manera muy diferente a la que nosotros conocemos hoy en día, puesto que en aquellos días se vivía lo último de la edad de hielo y en ese momento estaba todavía cubierta de nieve y glaciares. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Dije glaciares. Impresionante, ¿verdad? Ahora, la Costa Rica que conocemos tiene apenas unos 500 años, así que unas cuantas cosas habrán pasado antes de la llegada de los europeos. En la región sur del país, y como les comentaba al inicio de este video, en el valle de El General Cotobruz en particular, existen innegables huellas de que para el 1500 antes de la era común, es decir, hace unos 3500 años, arranca muy despacio el proceso de sedentarización, es decir, cuando las primeras familias dejan la vida nómada y comienzan a asentarse en lugares definitivos y a practicar la agricultura. Surgen cosas como la división del trabajo. Varios años de buenas cosechas se traducen en que no todas las manos están obligadas a sembrar siempre. Y eso a su vez derivará en la aparición de ocupaciones que antes no existían, como la de los expertos en cosas espirituales y religiosas, alfareros haciendo todo tipo de cerámica o maestros canteros expertos en tallar la piedra, y muchos de ellos a tiempo completo. He mencionado 3 ocupaciones en particular. Los expertos en cosas del espíritu, que podríamos llamar como chamanes, profetas o sacerdotes, los alfareros y los canteros. En el caso de los petrograbados, los 3 están conectados y nos van a ayudar a contestar las 3 preguntas que acabamos de plantear. Primera, ¿con qué propósito fueron hechos? Hay evidencia de que, en el contexto de las cosas espirituales, los petrograbados pudieron cumplir funciones sociales muy diferentes dependiendo de la época y la comunidad. A veces asociados a construcciones en el centro de un pueblo, otras como marcadores de cementerios en sitios aledaños. Existe incluso el caso de petrograbados con una cara esculpida dando al cielo y la otra hacia el subsuelo, lo que podría indicar una dimensión de tipo mística, es decir, una cara le comunica un mensaje a los dioses del cielo y la otra a los dioses subterráneos. Y bueno, a pesar de estos usos tan variados, los petrograbados y la sugerencia de actividad ritual a su alrededor son universales no solo en Cotobruz, sino en todo el sur, donde existió una, digamos, red informal de chamanes, sacerdotes o profetas que tuvieron algo que ver con su propósito. ¿A dónde quiero llegar con esto? Solo a enfatizar que el mundo espiritual fue tan importante para estos pueblos que incluso existió la figura de los expertos y que los petrograbados tuvieron un papel clave en esta dimensión de la sociedad como indicadores de pequeños cultos tradicionales de tipo rural. Segunda, ¿qué tan antiguos son? Mencionamos el surgimiento de la alfarería simplemente porque la cerámica, es decir, la cocción del barro, a lo que yo me dedico, resulta en un material que no se descompone y que las personas expertas en arqueología pueden datar con un muy alto grado de exactitud. ¿Qué tiene que ver la alfarería con los petrograbados? Les cuento un secreto. El tallado de la piedra
salvo algunas excepciones, es virtualmente imposible de datar. Es decir, no podemos saber cuándo exactamente fue tallado un petrograbado, pero puesto que es común la presencia de estas piedras en sitios donde también aparecen restos de cerámica, es que hemos llegado a deducir de forma indirecta, de acuerdo a la antigüedad de la cerámica, cuál podría ser la antigüedad de los petrograbados también. De ahí que sabemos que fueron hechos en un periodo aproximadamente entre el 300 y el 1500 de la era común, es decir, a lo largo de unos 1300 años. Fueron parte de una tradición fuertísima. Nada dura 13 siglos en una sociedad si no es importante. Tercera, ¿quién los hizo? Según los datos del Museo Nacional de Costa Rica, y esto puede sorprender, la manufactura de los petrograbados no puede atribuirse a ninguno de los pueblos indígenas viviendo actualmente en el país, por una variedad de razones. La configuración de los grupos actuales se ha estudiado hasta hace relativamente poco tiempo y no se conoce en abundancia sobre su historia antigua profunda. La localización actual de algunos grupos responde a procesos de migración forzosa vividos durante la colonia y, más importante, hasta donde conozco, ningún grupo conserva un testimonio que lo ligue directamente a la fabricación de los petrograbados. Caso similar al de la cerámica, que no es practicada en la zona sur por ningún grupo originario y lleva casi 400 años extinta. Ahora, esto no equivale a decir que sus ancestros, que también lo son del resto de la población, no fueron los autores de este legado. Es solo que no se puede atribuir a ningún grupo en particular. Y por último, quiero tomar este momento para aclarar algo muy importante. Este resumen que acabo de compartirles ha atravesado milenios de historia a 100 kilómetros por hora, omitiendo toneladas de información y de datos importantísimos por las restricciones que ofrece el formato que estamos utilizando en este momento. Pero al final de este video, si alguna persona tiene interés, voy a compartir todas las referencias bibliográficas y documentales que consulté y con mucho gusto, si desean consultarme directamente, también se las puedo compartir. Quiero agradecerle a todas las personas que llegaron hasta el final del video y espero que esta no sea la última vez que compartamos. Muchas gracias y nos vemos. Clouds, the sound of thunder from the distant lands, vast. Behold these endless vales where we must roam. Winds, the howling voices that make treetops cry. Rain, the angry tears of spirits so enraged. Stone and fire, stone and fire, stone and fire. My strength is my blood. Upon this world, bite, fangs close to tusks that make you prey of the beast. Stone, my spear can pierce the side of mastodons. Fire, the mighty weapon to survive it all. Strength is my blood.